siguiente ponente va a ser, bueno, una persona que desde los 17 años está estudiando ciencias parapsicológicas en Miami, y la tesis trató sobre una relectura de la Biblia. También el jardín que se metió, importante. Él, bueno, ha participado en distintos programas de televisión, de radio, también es socio nuestro en la CIE Televisión. Y, bueno, astrólogo y... Bueno... Y... ¿Qué se...? Uy, eso es la Carmina Buranis, ¿no? Además tenéis que leer la letra de esta canción. Era conspiranoica este tema, ¿eh? Sí, si escucháis la letra un día, ¡ostras! Sí, porque antes los comediantes eran los conspiranoicos, los que iban a los pueblos a informar y con la sátira le metían caña al gobierno, le metían caña a las cosas, o sea, eran ellos los que informaban. Bueno, pues os quiero presentar, sin más, a Santiago Guerrero. Más o menos. Y esto, donde puedas. Sí. Altavoces, ¿no? Si lo sé, no lo hago tan difícil. Buenas tardes. Lugar, mi consulta. Fecha, una hora cualquiera, de un día cualquiera, de hace ya unos cuantos años. Mercedes entra en mi consulta. Mercedes era una persona preocupada, muy preocupada, por la salud de su hijo. A su hijo Miguel, en aquel momento un adolescente de 14 años, los médicos le habían diagnosticado depresión. ¿Os suena? Los síntomas: falta de apetito, debilidad física, llanto sin causa justificada, problemas de insomnio. Pero el niño no mejoraba, al contrario, empeoraba. Entonces viene a mí y yo, analizando su carta astral, compruebo que tiene al Sol encuadrado por Marte y Venus, lo cual me indica una crisis muy importante entre los 14 y 15 años. Y dadas las características de Marte y Venus, lógicamente descarto que sea una depresión. Mi mirada se dirige entonces a Saturno. Lo sabéis, Cronos, el tiempo, el destructor, y Saturno estaba situado en el signo de Leo, en aspecto de oposición al Sol. Por lo tanto, debilitaba mucho la resistencia física del muchacho. Para redondear el cuadro, Marte se significaba por la abundancia de aspectos negativos y como colofón un ascendente también debilitado en Aries. Leo, Saturno, Marte, ascendente. Conclusión: problemas circulatorios con repercusión en la cabeza. Yo le aconsejo a la madre y digo: mira, vete al médico. Lógicamente no le digas que te lo ha dicho el astrólogo, porque entonces vas a ser tú la que vas a tener que...
que darle explicaciones, pero dile que a ver, que ¿por qué no le hace un TAC cerebral? La buena mujer acude a la Seguridad Social, lógicamente le dice al médico lo del TAC y el médico, bueno, poco más que se le ríe y le dice que no observa ningún detalle que le lleve a pedir un TAC. Vuelve a mí y me dice, oye, mira lo que me ha dicho el médico. Digo, ya me lo suponía. Digo, hombre, a ver, yo lo único que te aconsejo es que vayas a una clínica privada y allí, como lo vas a pagar, nadie te va a decir, no se lo hago. Va a la clínica privada, se lo pide al médico, el médico le dice que por qué pide un TAC, que los análisis que él tiene, que ella le lleva, no ve por qué tiene que hacérselo, y ella le dice, oiga, mire, doctor, ¿verdad que se lo voy a pagar? Pues como madre, déjeme tranquila en ese aspecto y hágale el TAC. Muy bien. Le hacen el TAC y la sorpresa fue cuando observaron que había tenido una serie múltiple de infartos cerebrales. Refleja, como muy bien dice Hermes, lo que es arriba es abajo. Por lo tanto, la astrología, la posición de los planetas, lo que nos está, digamos, traduciendo es a aspectos que ocurren en la misma Tierra. Por lo tanto, no es más que un reflejo de fuerzas que son terrestres, pero que también se plasman en el cielo. Ya en el año 750 antes de Cristo, los etruscos creían en ello y decían que, por ejemplo, la fuerza de Saturno nacía de las fuerzas subterráneas de la Tierra. O sea, ya estableciendo una correspondencia las fuerzas que se manifiestan en los astros con las fuerzas que se manifestaban en la Tierra. Bien, como hemos dicho antes, Marte sería, en este caso, el significador de las enfermedades violentas y cortas, pero al mismo tiempo sería el significador de las muertes violentas, de los asesinatos. ¿Esto realmente es así? Bien, tengamos en cuenta, Marte en relación con la casa 8, la casa de la muerte, Marte en relación con Escorpión, que es el signo que rige la casa 8. Por favor. Primero, estos son cartas astrales de gente que murió de muerte violenta. La primera que tenemos en pantalla es... Siguiente. Enrique VI de Inglaterra. Marte. Vamos a ver dónde lo tenemos aquí, Marte, que no lo veo. En Escorpión. Siguiente. Saddam Hussein. Aparte que el horóscopo de él es un poco especial, como ya todos os podéis imaginar. La casa octava en Escorpión y Marte en Escorpión. Y en casa octava. Siguiente. Juana de Arco, que también sabemos todos cómo murió. Marte en oposición a casa octava. Siguiente. John F. Kennedy, que también veis en la casa octava, la casa de la muerte, cómo la tiene de aspectos planetarios. Marte en casa octava. Siguiente. Abraham Lincoln. Marte, casa octava. Siguiente. William McKinley, también asesinado. Marte en oposición a la casa octava, Marte en Escorpión. Siguiente. Nicolás II, que también murió de muerte violenta. Marte, oposición a la casa octava. Siguiente. El asesino de Kennedy. Oswald. Marte en casa octava. Siguiente. No sé si hay más. Robespierre, que también tuvo un final un poco trágico. Casa octava en Escorpión. Siguiente. ¿Hay más? Ya está, ¿no? Bien. No hay más cartas de presidentes americanos porque no ha habido más presidentes americanos asesinados. Algunos podéis preguntar, ¿y por qué precisamente estos personajes? Son estos personajes porque el programa astrológico que yo utilizo es un programa astrológico norteamericano y evidentemente la mayoría de datos que tiene el programa son de personajes norteamericanos. Bien, sinceramente creo que con esto sobra un poco las palabras y nos podemos ya plantear la duda de que, oye, realmente la astrología no dará alguna indicación. A través de mi participación en el primer simposio de médicos y sanadores que hubo en Barcelona hace un par de años, donde di una conferencia, mi gran interés fue recopilar datos, por un lado, de mujeres que habían padecido cáncer de mama y, por otro lado, personas que tenían algún tipo de síndrome, como por ejemplo el síndrome de Down, ¿no? ¿Por qué? Porque una de mis inquietudes sería poder demostrar estadísticamente que en un alto % de posibilidades la astrología puede llegar a decirnos qué enfermedad puede tener una persona. En el principio, pues sí, me empezaron a llegar datos de enfermos
Pero, y aquí hablo paréntesis, se ve que yo cometí un gran error en aquel primer simposio y fue presentarme como esoterista, porque es que realmente lo soy. Pero claro, el esoterismo es estudio, el esoterismo es Isaac Newton, el esoterismo no es un señor con un capirote haciendo cosas en la tele raras, el esoterismo es otra cosa. Pero aquello parece ser que no gustó y ya al segundo simposio no me invitaron. Explicación, por ser esoterista. Entre nosotros, a mí me causa especial, no sé si llamarlo inquietud, o entre comillas cabreo, que yo por ser astrólogo, ser esoterista, qué bicho más raro, y una persona se suba a un estrado y explique con toda la tranquilidad del mundo que ella sana o cura porque es que escucha unas vocecitas de sus guías de luz que le dicen, ah, ¿eso no es esoterismo? O sea, la astrología es esoterismo y vamos a dejar aparte. Y un señor que me dice que cura, porque oye unas voces, que yo no lo pongo en duda, que oye unas voces de sus guías de luz que le están guiando, ¿eso no es esoterismo? Hombre, yo creo que es más esotérico, ¿no? Cierro paréntesis. Bien, a raíz de eso, como os digo, me llegaron bastantes cartas astrales de fechas de nacimiento, ya os digo, mujeres con cáncer de mama y personas con síndromes. Curiosamente, por ejemplo, cáncer de mama. ¿A qué conclusión llegué? Me parece que fueron cerca de 100 horóscopos que pude consultar. Aún estoy esperando que me manden más, pero lo que digo parece ser que no interesa. Pues bien, es un simple dato estadístico. Una mujer de signo solar, que haya nacido con la luna en los signos Tauro y Acuario, tiene 7 veces más posibilidades de sufrir cáncer de mama que una mujer que haya tenido la luna en Escorpio, estadísticamente. Si a eso añadimos que Saturno esté en aspecto negativo a la luna, multiplicamos por 2 ese porcentaje. Insisto, es un simple dato estadístico. Me hubiera costado disponer de muchas más cartas para poder demostrar que esa tendencia estadística se seguía produciendo. En el caso de los síndromes, pues igual, analizados en este caso me parece que fueron cerca de 200. Curiosamente, las personas nacidas en signos de fuego tienen, si digamos nacidos en el resto de signos, pueden tener un 50% de posibilidad de sufrir algún tipo de síndrome. Personas nacidas en signos de fuego no llegan ni al 10. Son datos estadísticos, os repito. Con más datos, lógicamente, la estadística tiene más valor. Desgraciadamente, no me han dejado seguir con ese estudio, no lo he podido ampliar. ¿Por qué os comento esto? Porque a mí, aparte de poder decir, pues oye, yo qué sé, tú puedes tener problemas de riñón. Muy bien. Lo que también me gustaría es que la astrología sirviera de modo preventivo. Entonces, si sabemos que en astrología, por ejemplo, un planeta tiene una sal determinada, un mineral determinado asignado a sus características, si yo, a través de la carta astral, puedo ver qué planeta es el que va a causar esa enfermedad, si preventivamente, y es una idea, yo no soy médico, evidentemente, pero una idea, no sé, aumentamos, ya sea a través de alimentos o a través, esa aportación de la sal o el mineral que ese planeta encarna, ¿lograríamos quizás evitar la enfermedad? Esa es mi pregunta y mi inquietud. Lógicamente eso lo tienen que hacer los médicos. Pero si no damos un paso más allá, nunca llegaremos a eso. Bien. En esta santa casa, que es Ciencia y Espíritu, yo presento 2 programas de televisión. Y entonces he tenido contacto y sigo teniendo contacto con muchos terapeutas. Bien, las terapias, digamos, alternativas, cuando logran un resultado positivo, o sea, una curación, hay dos ramas de detractores. Los primeros que dicen, hombre, lógico, pero no ha curado por la terapia. Ha curado porque este señor ha seguido con su tratamiento médico, que es el que ha conseguido la curación. Y está la segunda rama que dice, no, señor, este señor no lo ha curado el terapeuta, se ha curado él por sí mismo. Digamos que son dos ramas que suele encontrarse en la terapia. Entonces, a raíz de conocimiento, me ha llegado un caso que os voy a exponer. Tengo el informe médico del Valle de Hebrón, lógicamente voy a omitir el nombre,
Y os voy a exponer el caso. Niña de 4 años. El día 23 de noviembre recibe impacto de perdigón con entrada a nivel orbital izquierdo sin pérdida inicial de conciencia. Acude al hospital comarcal X, donde presenta disminución progresiva del nivel de conciencia, por lo que se intuba y ventila mecánicamente y se traslada a nuestra unidad de cuidados intensivos. Exploración física. Paciente consciente. Afasis motora, no articula palabra. Sigue con mirada en campo visualizado hasta línea media. Pupila derecha con midriasis, media reactiva. Pupila izquierda en midriasis, media y reactiva. Tosis palpebral izquierda. Parálisis facial derecha. Hipotonía axial con caída de cabeza. No sostiene tronco. Tono muscular derecho aumentado en extremidad inferior derecha. Extremidad inferior izquierda flácida. Fuerza muscular nula. Reflejos disminuidos en extremidad superior. En fin. Total, que le dicen a los padres que solo un milagro puede salvar a su hija. Resulta que la madre conocía a una sanadora y la llama. Oye, por favor, ven, que mira cómo está la niña, solo tú la puedes salvar. Bueno, lo normal, ¿no? Y esta sanadora acude al hospital. Se presenta a la unidad de cuidados intensivos y dice al médico, oiga, mire, por favor, yo quisiera que usted me dejara pasar y me dejara pedir un milagro por la niña. El médico, textualmente, se le echa a reír y dice, sí señora, pase y pida usted lo que quiera. Vale. La dejan pasar, entra dentro, y porque es una persona que ella dice que cura por mediación de Jesucristo, o sea, ella no se da ninguna importancia, ella dice que es sencillamente el instrumento que Jesucristo utiliza para curar. Bien. Entra y mientras está allí pidiendo, rogando, mira y ve que se ha reunido un grupo de médicos que la están mirando y se está riendo. 24 horas después, la niña salía de la UBI. La madre, toda inocente, le pregunta al médico, ¿qué ha pasado, doctor? Respuesta textual del médico, señora, ha sido un milagro. La medicina, la niña sigue con hace ya más de 10 años de esto, la niña sigue con el perdigón dentro. O sea, porque los médicos prefieren no tocar nada. Porque o sea, la medicina en este caso poco podía hacer. La niña está perfecta. Y este es un caso que os explico porque es un caso, primero, la medicina no hizo nada. Segundo, la niña con 4 años inconsciente poco pudo poner de su parte para sanarse. La sanó la sanadora, la curadora. Lógicamente viene la pregunta, ¿Jesucristo? Sinceramente yo creo que no. Yo creo que los terapeutas, entre comillas, puede que tengan un problema, y es que ellos mismos no creen en ellos. Y es más fácil pensar que lo estás haciendo por intervención divina que por tu propia capacidad. Aparte que, lógicamente, el paciente nos creerá más si le decimos que es que Dios mueve nuestras manos y nuestra mente que si le digo que soy yo, ¿no? Bien, a raíz de todo eso, y llevo 40 años dedicado a estos temas, he desarrollado, entre comillas lo de he desarrollado, una terapia que era utilizada por la Golden Dawn, la hermética orden de la Golden Dawn. Es una terapia que pretendo presentar en público. Si no pasa nada, tengo un curso anunciado para el 6 de diciembre, pero que siempre me encuentro con un problema. Y es que, como os digo, yo no niego lo que soy, ni lo que he estudiado, ni lo que creo. Y parece ser, cuando hablas de una terapia que se utiliza la magia con mayúsculas. ¿Qué es magia con mayúsculas? La utilización de las fuerzas de la naturaleza, ni más ni menos, si es que no es nada más, no hay que darle mayor importancia. Pero bueno, ya parece que te miran de una forma un poco extraña. Y cuando dices que era una técnica utilizada por la Golden Dawn, la orden hermética más importante que haya existido jamás y pues, supuestamente existirá, pues todavía te miran peor. Pero ellos, sobre todo, esta terapia es cabalística. La cábala, pronunciada exactamente sería cabalá, en acento, en hebreo significa recibir. Y era una doctrina que se recibía oralmente, no estaba escrita. Bien. Mediante fórmulas adecuadas, el estudiante selecciona y encuentra las fuerzas con las que desea operar. Estas fórmulas están basadas en el árbol de la vida cabalístico y sea cual fuere el sistema con el que está trabajando. ¿Abres el fichero del árbol para que veamos el árbol?
Aquí, lateral, aquí. Bien, esta sería una representación del árbol cabalístico. Las dos columnas del templo de Salomón, de aquí en Iguaz, y la tercera columna central. Bien. Entonces, el árbol de la vida lo que hace es, cada séfira tiene una correspondencia astrológica. Entonces, abrimos la carta astral de una persona, vemos la posición astrológica de los planetas, con una ventaja, que no es necesario saber la hora, que sí es necesario para hacer una carta astral. Aquí el día es suficiente, porque los planetas, quitando la Luna por su velocidad de movimiento, los planetas no se mueven con tanta rapidez como para que 4, 5, 6 horas cambien su situación astrológica. En la Luna sí, pero bueno, eso ya se tiene en cuenta a la hora de ver el árbol. Entonces, distribuimos los planetas en las séfiras correspondientes y vemos en qué séfira Marte y Saturno están influyendo. Por lo tanto, ya nos dará una idea de qué séfira, que en este caso coincide con los chakras. Lo que pasa es que yo reconozco que soy muy poco orientalista. Yo pienso que cada civilización tiene sus técnicas. Estamos en Occidente, vamos a utilizar técnicas occidentales, en este caso la cábala, pero coincide con los chakras. Entonces vemos en qué séfira Marte y Saturno estarán influyendo negativamente. Por lo tanto, ya me están indicando en qué séfira tendremos que incidir nuestro trabajo, entre comillas, mágico, nuestro trabajo de terapeuta, para solucionar el problema físico de la persona. Para los que, por ejemplo, utilizáis el péndulo, es fácilmente comprobable, yo lo he hecho. Cada séfira corresponde a una parte del cuerpo humano. Pasas el péndulo por la séfira que tú encuentras débil y el péndulo gira negativamente. Lo pasas por la séfira que son positivas, el péndulo gira en forma positiva, lo podéis comprobar. Por lo tanto, ya hay una indicación de que, bueno, que no vamos desencaminados. Bien, tenemos las dos columnas, como os decía, la columna de la fuerza y la columna de la misericordia. Pero está la columna central, con Tiferet y Yesod, que son las dos séfiras, pero una séfira que es lo que llamamos la séfira oculta, que es Da'at. Bien, esta técnica, esta terapia, se basa en el poder vibracional y para la Golden Dawn, poder mágico de la palabra de cada séfira. A través de una serie de técnicas, como son la cruz cabalística, el ritual menor del pentagrama, la formulación de la tercera columna y del árbol de la vida, y los métodos de circulación y la fórmula vibratoria de la tercera columna, logramos aumentar el nivel vibracional de la persona que está haciendo la terapia, pero al mismo tiempo, entre comillas, del paciente. ¿Qué se obtiene a través de esta terapia? Puede sonar fuerte, pero bueno, todo requiere su tiempo, evidentemente. Pues podemos entender la psique mediante sus correspondencias con el árbol de la vida, aumentar tu propia conciencia, intensificando de esa forma tu proceso de crecimiento interno, activar tu creatividad y tu intuición, ampliar el campo de visión del ego consciente para abrazar a la divinidad, Keter, la corona, totalmente, por decirlo de una manera, ajena al árbol, y desplegando una nueva percepción, que es la que lleva tanto al que lo lleva a la práctica como al paciente, a alcanzar un nivel vibracional que hace que esa enfermedad, que ese mal, sea mental o físico, se solucione. Para la Golden Dawn puede sonar un poco quizás prepotente, pero es así. Era la terapia perfecta. ¿Por qué? Porque según ellos solucionaban los tres cuerpos: físico, mental y espiritual. Ellos lo llamaban la sanación total y absoluta. Lógicamente no es una terapia fácil, por todo lo que se exige, pero es una terapia que yo considero que es muy interesante, vuelvo a repetir, porque está basada en una técnica occidental como es la cábala, sin desmerecer técnicas orientales, evidentemente, pero yo creo que puede ser muy interesante. Bien, algunos se pueden estar preguntando, uy, la cábala, esto suena un poco así raro, ¿no?, a chino. Entonces he pensado que para redondear un poco la conferencia, vamos a ver algunas cosas curiosas de la cábala. Sabéis que la cábala lo primero que hace es, cada
los nombres los convierte en números, en cifras. Esas cifras después se desarrollan y nos dan otra palabra, otra cifra y así continuamente. Por ejemplo, tener en cuenta que el Antiguo Testamento escrito en letras hebreas me parece que no tiene más allá, no sé si son de 10.000 letras. Imaginaros lo que es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la letra hebrea tiene un valor numérico que a su vez se desarrolla y ejerce otra palabra. Bien, pues haciendo un ejercicio fácil, lo podéis hacer vosotros, por ejemplo, el valor cabalístico de la palabra Keter, de la corona, sería 27. Y el de Bina, que por decirlo de una manera son las dos séfiras más importantes, que es el entendimiento, tendría valor 17. Pues decir, muy bien, ¿y eso qué significa? Pues hombre, si cogemos algunos datos, porque yo llevo 40 años, por de una manera, siendo cabalístico, ya voy por la calle y voy sumando las matrículas de los coches, no sé por qué, pero ya es una manía que tienes para sacar cifras. Pero, por ejemplo, el 17. El 17, aparte de ser una cifra, porque aquí supongo que habrá más de uno que conoce el tema de René Le Chateau, de la Basonier, el número 17 está muy unido, porque él se pone enfermo un 17 de enero del año 1917, en fin, el 17 se repite continuamente, ¿no? Pues muy bien, Bina, el entendimiento precisamente tiene valor 17. Pero es que curiosamente, y en este caso nos vamos a América, para los aztecas, en estos momentos estaríamos en el quinto sol. Ha habido 4 soles anteriores que han dado lugar a 4 civilizaciones que han acabado. Nosotros seríamos el quinto sol, seríamos la quinta civilización, lógicamente también tendremos un final. Pero curiosamente para ellos, este sol recibe el nombre de Hollín, sin H. Hollín es movimiento. El fin de nuestra civilización vendrá por el movimiento. Sorpréndanse ustedes cuando precisamente en el calendario azteca, Hollín es el número 17. Ya es un indicio de todo lo que puede esconder la cábala. Entonces, la utilización de estas cifras, claro, el límite lo pones tú, porque es que vas pasando de una cifra a otra continuamente. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé haciendo un estudio sobre la Virgen de Fátima, que no tenía nada que ver, ¿no? Porque me llamaba la atención lo de los milagros, y bueno, que ya sabéis que la explicación más o menos oficial que se quiere dar ahora es que la Virgen de Fátima fue un ovni. Olvidaros, o sea, allí pasó algo más que la presencia de un ovni. Curiosamente, a la Virgen de Fátima, año 1917. Entre la primera aparición de Fátima y la segunda aparición de Fátima, 13 de mayo, 13 de octubre, pasan 153 días. El valor, precisamente, si no me equivoco, quiero leer porque casi ninguno diga, no, este se ha equivocado. El valor cabalístico, a ver qué séfira, que por aquí lo tengo, es de la séfira. Es el valor de toda la columna de la misericordia. Valor cabalístico 153, los días. A raíz de aquel dato, que puede parecer, pero bueno, claro, cuando tienes alguna manía ya, fue lo que me llevó a ir desarrollando toda una serie de cosas sorprendentes, lo que me llevó a la Golden Dawn. ¿Por qué? Porque, aunque os pueda parecer así de repente un poco sorprendente, todo este tema nos lleva, por ejemplo, Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes, y nos lleva a Drácula y Bram Stoker, los dos miembros de la Golden Dawn, y los dos escondiendo un mensaje esotérico en sus obras, Sherlock Holmes y Drácula. Bien, pues a raíz de eso, fui ampliando, lógicamente, la información, abrumado por todo lo que estaba viendo, total, que llegas a una conclusión de que realmente la cábala es una clave importantísima en el desarrollo, en primer lugar, del conocimiento, y en segundo lugar, y siendo quizás prepotentes, de la sabiduría. Por eso he querido unir astrología, cábala, dos temas anatemas, por decirlo de una manera, porque es esoterismo puro y duro. Pues sí, señores. Repito, si soy esotérico, lo soy, y a mucha honra, y espero seguir siéndolo muchos años. Y entonces yo os invitaría, a los que no habéis estudiado, tampoco hace falta que en un principio lo hagáis en profundidad, este tema, que vosotros mismos hagáis cábala. Quizás os llevaréis una sorpresa. En cualquier libro podéis encontrar las correspondencias numéricas de cada letra del alfabeto. Ya os digo que os llevaréis una sorpresa.
Bien, creo que el tiempo ya está... Miguel, ¿el tiempo ya está...? 5 minutitos. Bueno, no quiero que después me acusen de haber abusado del tiempo. Bien, volviendo a las terapias, porque creo que aquí en este congreso soy un poco la ave rara, porque creo que nadie más, no sé, por lo que he leído, creo que nadie más va a hablar de terapias, de esoterismo ni muchísimo menos. Entonces, volviendo a lo de las terapias, no sé, supongo que habrá algún terapeuta entre vosotros en la sala, cada uno a su nivel. Sí me gustaría remarcar que nunca debemos olvidar que lo realmente importante no son los terapeutas, ni la terapia. Lo realmente importante es el enfermo, el que lo sufre. Y eso muchas veces se olvida. Porque yo, como os he dicho, que he hablado con muchos terapeutas, algunos de ellos me han retirado la palabra, pues decir, oye, mira, tú estás más cerca de la esquizofrenia que de otra cosa. Me ha retirado la palabra, pero bueno, cada uno es como es y no me puedo callar según cuando veo según qué cosas. Lo olvidan. ¿Por qué? Porque tú lo oyes hablar. Es que yo he curado. Yo he sanado. Por eso, este caso que os he explicado antes me llamó la atención. En primer lugar, por la modestia de la sanadora, que ya os digo, él ya dice que cura por Jesucristo. Vale, perfecto. Pero precisamente porque es el único caso, y mira que he hablado con terapeutas, que ha puesto en mis manos el informe médico. Por lo tanto, tiene una credibilidad que yo a otros solo se las puedo dar porque ellos me lo dicen, no porque me lo demuestren. En este caso, lo primero que hizo la mujer, sin yo pedírselo, fue enviarme, por correo electrónico, los informes médicos y otra serie de informes sobre otros enfermos que también ha curado, no tan espectaculares como el caso de esta niña de 4 años, pero lo primero que hizo fue, toma los informes. ¿Por qué? Porque para ella, ya no es que ella no cura, porque según ella no cura, no sana, es que lo importante es el paciente. En un congreso también que se realizó hace unas semanas, donde coincidí con Miguel, entrevisté a la madre de la niña y casi acabamos llorando todos. No olvidemos, sobre todo los terapeutas, lo importante es el paciente. Bien, ya solo me queda agradecer a Miguel que me invitara a este congreso. El lema de Ciencia y Espíritu es Congresos por la Verdad. Curiosamente, el lema que yo intento llevar y que siempre lo pongo en todas las conferencias que digo, Vitam y pendere vero, consagrar la vida a la verdad. Gracias. ¿Te ha gustado, Bueno, pues muchas gracias, Santiago Guerrero. Y bueno, seguimos con un tema que nos interesa mucho. Además, es una persona que él ha organizado grandes eventos donde los eslogans son "somos lo que comemos", ¿verdad? Y es cierto, somos lo que comemos. Él forma parte, se define, es muy humilde esta persona, se define